Señores, gracias por continuar en sintonía con Revista Tele 15. Ahora vamos a conversar con Manolo Pichardo, el secretario de Asuntos Internacionales de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido, Pichardo. Muchas gracias por esa bienvenida. ¿Cómo están ustedes? Excelente, Manolo. Bien. Nosotros tenemos un programa fuera del aire. Así es. Programa divertido. Manolo, vamos a empezar hablando, por ejemplo, con lo reciente. El presidente de la República hizo referencia en la semanal al tema haitiano. Pero también hay una petición por parte de ese Consejo Presidencial de Haití de retomar lo que es el diálogo con la República Dominicana. Desde la Fuerza del Pueblo, ¿qué visión tienen sobre esto? Y sobre todo usted, que es un internacionalista, ¿qué puede entender sobre esta petición y la posición del gobierno a la situación haitiana? Mira, lo primero es que el gobierno dominicano nunca ha tenido una política frente a Haití. Nunca la ha tenido. Siempre lo he dicho y lo he repetido permanentemente. Luis Abinader ha utilizado el tema haitiano para sacar ventaja política. Lo ha hecho siempre. Cada vez que su popularidad disminuía, sacaba el tema haitiano. Cuando se generaba un conflicto en el gobierno o en el país, para distraer a la población, sacaba el tema haitiano. Fue capaz incluso de, cuando los haitianos anunciaron la construcción del canal aquel, ¿verdad?, generar todo un espectáculo. Nos dicen a nosotros que un cineasta fue que hizo el guión, un cineasta de origen extranjero, de origen español, hizo un guión en el que planteó todo aquello que nosotros vimos: helicópteros, carros de asaltos, militares moviéndose, que iban a impedir la construcción del canal. Ahí está el canal. Está hecho y está funcionando. Está funcionando. Y está ahí, lo iban a impedir y todo, una cosa absurda. ¿Cómo tú vas a impedir que un país construya en su territorio una obra? O sea, a menos que tú decidas invadirlo, ocuparlo y eso. Entonces, cosas absurdas como esas se plantearon en su momento con la idea de distraer, o con la idea de sacar capital político, y de hecho lo hizo, porque cuando aquel espectáculo, entre tantos, pero el mayor espectáculo montado por el gobierno, ciertamente aumentó su popularidad, pero sobre la base de engañar, de timar, de manipular, de burlar a la población. Entonces, cuando el presidente habla sobre cualquier tema, sobre sentarse a dialogar, uno no sabe qué es lo que va a hacer. Uno no espera nada, porque el gobierno improvisa todos los días, no solo respecto a su política exterior, sino respecto a la economía, respecto a cualquier cosa. El presidente se levanta en la mañana y se sienta con un grupo de funcionarios a ver qué es lo que van a hacer ese día, porque no hay un plan sobre nada. Desde que asumió el gobierno, todo es improvisación. Por eso tenemos un desastre económico. Por eso el dólar se ha disparado y tenemos un dólar cotizándose casi a 64 pesos, cuando se pronosticó que a fin de año el dólar se deslizaría hasta un 63.11, ¿verdad?, pesos dominicanos, pero ya lo tenemos casi a 64. Y parece ser que se seguirá deslizando, que se seguirá apreciando respecto a la moneda dominicana. Hay algunos economistas, incluso el secretario de Relaciones de Asuntos Económicos de nuestro partido, dice que si la cuestión sigue así, nosotros pudiéramos tener un dólar a 70 por 1 a fin de año. Y bueno, y cuando le preguntan al gobernador del Banco Central, no se atreve a desmentirlo. Lo que dice es que él no tiene una bola de cristal, porque la economía se le ha ido de control, la política monetaria está fuera del control, tanto así que, bueno, hablamos Albizu, pero Albizu es el hombre del control de la política monetaria. Valdés Albizu ha dijo primero que eran voces agoreras cuando se estaba planteando un descontrol del tipo de cambio, y se planteaba que el dólar, como dije, podría llegar a 70 por 1 a fin de año, ¿no? Dijo que eso eran voces agoreras, pero luego admite que él no tiene una bola de cristal
para determinar si ciertamente el dólar llegará a 70 por 1. ¿Qué quiere decir? Está admitiendo que no hay control sobre eso, pero que las autoridades que manejan los temas económicos de la República Dominicana tampoco pueden explicar el tema de la desaceleración de la economía. La economía estaba creciendo a 5.5, me parece, a 5.3 en octubre, y se fue desacelerando, y en enero estaba creciendo a 2.1, hay una contracción de la economía. Entonces tú tienes un proceso inflacionario con una contracción económica. No vamos a decir que hay una estanflación en la República Dominicana, pero ciertamente uno puede comprobar que hay un proceso inflacionario y ciertamente uno puede comprobar que hay un proceso de desaceleración de la economía en la República Dominicana, y están los números de 5.5 en octubre a 2.2 en enero, y un proceso inflacionario indetenible. Bueno, ¿cómo se expresa el proceso inflacionario? De manera muy gráfica, bueno, con la depreciación del peso dominicano respecto al dólar. Entonces, esto no tiene rumbo. Aquí hay una situación bastante difícil. Pero no es una posición, por ejemplo, muy pesimista la que fija la fuerza del pueblo y usted, con que no tiene rumbo, como que el país, entonces, No, pero no hay rumbo. Estamos descalabrados. No, pero no hay rumbo. Pero cuando tú me tienes un gobierno que pronostica un crecimiento de más de 5% del PIB, te pronostica eso, pero sin embargo lo que estamos creciendo a hoy es 2.2. Cuando tú me dices que las autoridades monetarias pronostican una tasa del dólar a 63 para diciembre y la tenemos a 64 a 3 meses de iniciar el año, entonces esta gente no sabe lo que están haciendo. Es decir, y entonces hay una incertidumbre, óyeme bien, hay una incertidumbre entre los actores económicos en la República Dominicana. Aquí hay mucha preocupación. Primero, con el tema del incremento del dólar, que además tiene un impacto severo en la economía, en la inflación, y tiene un impacto severo en el tema de la facilitación de recursos para la gente iniciar proyectos importantes, porque los bancos ante eso se protegen e incrementan la tasa para protegerse. Es decir, que ese boom que se hizo con ese aumento salarial que el gobierno, ¿verdad?, él mismo fue que lo anunció luego del diálogo tripartito, ¿no lo va a sentir la gente? Ese aumento comienza a partir de este mes. Ya se está yendo, pero ya se fumó. Con la depreciación del dólar, la capacidad de compra de los dominicanos disminuye porque se lo traga la inflación. ¿Me entiendes? Entonces es un problema serio que estamos nosotros enfrentando en la República Dominicana. Y el presidente va a su acostumbrada rueda de prensa y lo que hace es enojarse. Y lo que hace es insultar al pueblo dominicano. Y lo que hace es amenazar al pueblo dominicano, como lo hizo ayer con relación al tema de Friusa. Por ejemplo, ¿qué piensa usted de Friusa? Esa marcha nos da una buena imagen a nivel internacional. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes? Mira, el problema es el da? siguiente. El gobierno ha pedido el control migratorio. Lo ha perdido. La migración está descontrolada. El presidente, que está acostumbrado a decir cosas sin pensarlas, sin reflexionarlas, suelta cosas, dijo que iba a deportar 10.000 personas, ¿verdad? Semanal. Materialmente era imposible, porque el gobierno dominicano no tiene las herramientas a disposición para hacer algo así. Bueno, pero lo anunció y eso se le olvidó a la gente, pero nosotros no lo podemos olvidar. No deporta a nadie, porque como dice Leonel Fernández, en la frontera hay una puerta giratoria, ¿verdad? La puerta, bueno, como la que hay en el canal aquí, sí, una puerta giratoria. Entra y sale. Entran y salen. El tema es que sale uno y entran 5. Salen 2 y entran 10. Pero además, Pichardo, entonces, ese es un está como el ascensor de Johnny Ventura. Sí. Pero además, ¿cómo nos consta que también que esas deportaciones que se hacen realmente lleguen allá hacia Haití? Porque no hay nadie Lo que pasa es que hay una corrupción tan grande con ese tema migratorio que lo que se denuncia es que, por ejemplo, el camión que recoge a los indocumentados haitianos tienen una ruta. La primera estación es Jaina, ¿verdad? Pero para bajarlo en Jaina ellos cobran una cuota. O sea, eso es Vamos a ver, en el dame centro. 1.000 y te desmonto aquí. En el centro. Sí, en el centro vacacional.
Pero si va más allá de Jaina y le desmontan en Santiago, ya la tarifa sube. Sube. Ah, por distancia. Sí, claro, ya la tarifa es mayor. Y ahí Entre son, 20, 25, 30 y 35 son- está ahí. no, 40, quizás 5, dependiendo. 10. Ahora, si es en la frontera que te desmonta, tú tienes que buscar ya un dinerito, ya tú tienes que buscar 15 y 20, es una mafia, ¿verdad? En la que están involucrados personal militar y civil. Eso es así. ¿Por qué existe Friusa? Una comunidad donde los dominicanos parece que tienen que solicitarle visa al cónsul haitiano. Hay que solicitar visa al cónsul haitiano porque Pero hay como una Friusa hay muralla. varias, como Friusa hay varias. Porque allí, el domingo hubo una barrera de policías y militares, que impidieron el paso de dominicanos a su propio territorio. Entonces, lo que uno espera es que ya lo que hay que hacer, lo que uno espera ver, es que haya un cónsul y que para que los dominicanos entren a Friusa haya que solicitar una visa al consulado haitiano para que los dominicanos puedan entrar a territorio liberado de Haití. Entonces, el presidente, ante una situación como es, ayer en su rueda de prensa sale a amenazar al pueblo dominicano, gesticulando con violencia y advirtiendo que no permitirán la violencia. Nadie quiere violencia. Lo que nosotros queremos es que usted resuelva los problemas. Y primero, usted no puede hablar al pueblo dominicano como usted es el dueño del Estado, ni dueño del país. Usted es un empleado de los dominicanos. A usted lo eligieron para que administre las cuestiones públicas, para que administre los bienes e intereses del pueblo dominicano. Usted no está para amenazar al pueblo dominicano. Usted es un empleado nuestro. De hecho, han acusado a la oposición de esos Sí. altercados. Usted es que un se empleado significaron. nuestro. Usted no es nuestro jefe, un empleado de nosotros. Le pagamos para que gobierne y gobierne bien. Si usted ha fallado gobernando, usted entonces tiene que reflexionar y dar una explicación a lo que lo pusieron ahí para que administre la cuestión pública. Usted no puede salir a amenazar al pueblo dominicano, porque si usted amenaza al pueblo dominicano va a crispar los ánimos. Nosotros tuvimos 30 años de dictadura y el pueblo dominicano nunca cedió en su lucha por la libertad, hasta el desenlace del 30 de mayo, cuando empezamos a construir una democracia. Entonces no es amenazando, usted tiene que seducir, usted tiene que convencer al pueblo dominicano de que usted lo quiere hacer bien, porque para eso lo elegimos. Entonces usted en esa rueda de prensa de ayer se mostró mostró un descontrol que no debe exhibir un estadista. Bueno, él no es un estadista, él es un gobernante, porque para ser estadista hay que tener otras condiciones. Pero como empleado público, como el primer empleado público de la República Dominicana, usted tiene que rendirle cuentas a su pueblo, no amenazarlo. No, porque eso no es suyo, el Estado no es suyo. Usted está para defender los intereses y bienes del pueblo dominicano. Claro, yo veo, por ejemplo, en el caso de la oposición, como una lejanía, como que se está desentendiendo de la realidad que vive el país y como que no está jugando ese rol de contrapeso con el gobierno. Por ejemplo, la Fuerza del Pueblo fija ciertas posiciones, pero como que no es tanta como... Déjame explicarte qué es lo que pasa. Nosotros sí estamos haciendo oposición, de hecho yo aquí estoy haciendo oposición. Cuando venía vi en la pantalla que también habían otros compañeros en el canal haciendo oposición. El problema es que la República Dominicana está acostumbrada, el PRM y su ADN, tiene acostumbrado a que la oposición es violenta. Yo recuerdo que el primer gobierno de Leonel Fernández, para mí el mejor gobierno de Leonel, le hicieron 750 huelgas. ¿No lo recuerdan? Sí, yo recuerdo. Era un acoso permanente ese gobierno. Y eran violentas las manifestaciones, violentas, en todo el territorio nacional. ¿Quiénes eran los protagonistas? Bueno, fue un gobierno que cambió... Así. ¿Quiénes eran los protagonistas de esa protesta? Los que están gobernando hoy. Pero luego cuando retorna el gobierno Leonel Fernández, ¿quiénes eran los protagonistas de las protestas violentas? Son los que gobiernan hoy. Entonces, la gente está acostumbrada a ese tipo de oposición. Nosotros tenemos un estilo diferente. Nosotros sí es verdad que no nos gusta la violencia. Nosotros hacemos una oposición madura. Nosotros planteamos las situaciones que hay en la República Dominicana y soluciones al problema. Llamamos la atención del curso que lleva el gobierno dominicano, ¿no? Para que lo corrija. Y entonces, ese es el tipo de oposición que debe hacerse en una democracia madura.
¿verdad? Pero ellos no están acostumbrados a eso. Nosotros vamos a seguir haciendo este tipo de oposición. Nosotros no apostamos a la violencia, no apostaremos a la violencia nunca. Nosotros apostamos en que en el ejercicio de la democracia nosotros podamos contrastar la posición del gobierno y la posición de nosotros como partidos opositores. Ese es el estilo que nosotros tenemos, lo tuvimos antes en el partido en el que militamos anteriormente, porque nosotros tenemos una formación bochista y Juan Bosch nos enseñó que en democracia la violencia no es lo que la fortalece, es el diálogo, ¿verdad? Permanente. Y eso es lo que nosotros hacemos a través de los medios de comunicación, dialogar con la población y dialogar con el gobierno. Pichardo, a propósito de este proceso de escogencia de los miembros de la Cámara de Cuentas, la oposición ha dicho que más que tomar en cuenta la puntuación y la participación de los que fueron, lo que se ha hecho es una repartición. ¿Cuáles expectativas tienen ustedes con esta nueva Cámara de Cuentas que podría salir en menos de 2 semanas, antes de Semana Santa, ha dicho el Congreso Nacional? Ninguna. ¿Por qué? ¿Cómo que ninguna? Porque nosotros entendemos que ya se rumora quién va a presidir la Cámara de Cuentas. Ya se dice que es una militante del partido de gobierno, y ya oigo por ahí el esposo, esa señora que tiene un Mediatur, hablando de que el gobierno con mayor crecimiento en la historia de la República Dominicana es como que la gente es idiota, y no sabe que los gobiernos con mayor crecimiento en la República Dominicana fueron los de Leonel. El crecimiento en los gobiernos de Leonel fue de 6.1. El que más se le acercó fue de Danilo Medina, con 4.58 del PIB. Sí. Luego, el gobierno de Jorge Blanco fue de 1.2. 1.2 el crecimiento apenas. El gobierno de Hipólito Mejía, la economía creció 2.5, me parece que fue, ¿verdad? O sea que en promedio, cuando tú sumas los gobiernos del PRD y el gobierno del PRM, el promedio de crecimiento fue de 3 puntos y tantos. Y ahí uno tiene que calcularle el 4, y si suman lo que va de gobierno de Luis Abinader, es un 4%, tomando en cuenta el rebote estadístico de ellos, del 12%, aquel de crecimiento, que si tú se lo quitas, como lo admite el Banco Central, que solo crecieron un 4%, cuando dijeron un 12%, el promedio de crecimiento de Luis Abinader es de apenas un 1, no llega a 2% el promedio de crecimiento. Entonces, cuando tú sumas todos los gobiernos, PRD, PRM, el crecimiento es de apenas, no llega a 2%, y el crecimiento de Leonel Fernández fue de 6.1%. Entonces, ¿cómo anda este señor diciendo por ahí que el gobierno con mayor crecimiento en la historia es el de Luis Abinader? Ahí están los datos, las cifras del Banco Mundial y las cifras del propio Banco Central de la República Dominicana. Pero la gente cuando anda buscando decretos y favores políticos del gobierno dice cualquier cosa. ¿No son confiables entonces? ¿No es confiable el proceso que está haciendo en el Congreso con los miembros de la Cámara de Cuentas? Bueno, sí, uno confía en que van a ser seleccionados jueces afines al gobierno. ¿Y ustedes como Fuerza del Pueblo, como partido que tiene representantes, no participan en el proceso? Participamos, pero ustedes recuerdan que ellos tienen una mayoría y la van a utilizar, la han utilizado en todos los procesos y la van a usar. Bueno, en otro caso, en el orden político, Manuel, ustedes como Fuerza del Pueblo están viviendo un proceso de selección de sus autoridades. Sí. Usted aspiraba a la Secretaría General, depuso de sus aspiraciones, tengo entendido, pero se ha producido una situación yo diría que de desaveniencia a lo interno, porque hay un sector que quiere que el actual secretario se mantenga en el cargo, y hay otros sectores que aspiran a ocupar ese cargo. ¿Qué es lo que está pasando en la fuerza? Eso es muy normal. ¿Eso es normal? Sí, claro. Siempre que hay aspiración, uno quiere llegar y otro quiere también llegar. Entonces, hay un propósito entre muchos y todos lo quieren. Entonces, hay contradicciones. Hay un desafío a Leonel Fernández, incluso. Bueno, mira. Porque hay gente que yo veo que supuestamente yo te diré lo siguiente, yo
yo creo que hay mucha armonía en nuestra organización política. Lo que hay son diferencias, por eso. Sí siento que hay compañeros que aspiran a la Secretaría General que desoyeron las disposiciones del Congreso cuando empezaron una campaña de tiempo. Duraron 7 meses haciendo campaña cuando estaba prohibido. La comisión organizadora del Congreso envió una comunicación advirtiendo que no estaban abiertas la campaña para las aspiraciones internas. Los compañeros continuaron. La comisión organizadora del Congreso hubo de enviarle otra comunicación, una segunda comunicación, advirtiéndole que no podían hacer campaña, y los compañeros siguieron haciendo campaña. Bueno, y desafiando las disposiciones de la organización. Luego salieron a los medios de comunicación también a discutir los temas internos de nuestra organización. Pero bueno, esas son cosas que se dan en las organizaciones y eso no ha pasado de ahí. Yo creo que uno que otro compañero incurre en algún acto de indisciplina, pero no hay en nuestra organización ninguna cuestión antagónica. Son cuestiones coyunturales, de momento, que se han presentado. Ahora, yo sí quiero decir lo siguiente. Yo, en una reflexión que hice, junto con el liderazgo del partido, en el momento en que se promovía mi aspiración a la Secretaría General, vimos lo que ocurría con el compañero Peñita. Cuando nosotros no teníamos partido, que abandonamos la vieja organización y no teníamos cómo postular candidaturas porque no teníamos una plataforma, y nos acercamos al PTD, Peñita, sin titubear, nos ofreció esa organización política para que participáramos en las elecciones. Y no solo para que participáramos en las elecciones, sino para que Leonel Fernández presidiera esa organización política. Entonces, en un momento que nosotros estamos siendo perseguidos, acosados, y encontramos a estos compañeros que además se sumaron a ser víctimas de la persecución, porque ellos los votaron de sus empleos, porque eran aliados del gobierno en ese momento. Y ellos también fueron perseguidos, cancelados, y sufrieron lo mismo que nosotros sufrimos, o quizás más que nosotros. Y bueno, después que somos un partido fuerte, que somos un partido grande, que nos hemos convertido en la principal fuerza de oposición, que posiblemente ganemos las elecciones, como pienso que la vamos a ganar, ahora vamos a patear a Peñita. Es un asunto de agradecimiento. Entonces no es posible, o sea, un ser humano no puede hacer eso. Y cuando reflexioné sobre eso, decidí entonces respaldar las aspiraciones del compañero Peñita, porque lo único que ellos pidieron cuando nos entregaron a la organización fue una cuota de participación. Eso no es normal. Una cuota de participación en la dirección del partido. Y entre la cuota de participación, la Secretaría General y algunos puestos en la dirección política y en la dirección central. Eso se estila dentro de la negociación. Bueno, y entonces, como eso fue lo que le prometimos, bueno, eso estamos haciendo. Por esa razón yo decidí apoyar al compañero Antonio Floriano. Pero eso se ve como un desafío al presidente de Fernández, que es el líder de esa organización, porque él ha entendido que con Peñita puede continuar. Lo que se alega es su condición de salud en los actuales momentos. Pero ¿cuál es el problema que tiene Peñita? Peñita está bien. Peñita tiene una discapacidad visual. Exacto. Pero Balaguer tenía una discapacidad visual cuando retornó al gobierno. Y fueron sus mejores gobiernos. Fueron los gobiernos donde se aperturó la democracia. Acuérdense que lo otro era como yo llamo democradura o dicta blanda, los 12 años de Balaguer. Pero los otros, cuando él volvió, que dijo en la campaña electoral, yo no voy al gobierno a ensaltar agujas, ¿lo recuerdan? Sí. Bueno, y en efecto, tuvo un gobierno que de alguna manera mejoró la situación económica de la República Dominicana y como dijo, y eso hay que reconocerlo, cuando le entregó a Leonel Fernández, el gobierno dijo que dejaba el avión en la pista para el despegue. Y yo creo que sí, que él fue generando las condiciones para que la República Dominicana diera un salto como lo dio
con los gobiernos de Leonel Fernández para el crecimiento económico que hasta ahora hemos experimentado con la interrupción de Hipólito Mejía y con la situación que estamos viviendo ahora. Bien, gracias. Richardo, se nos acabó el tiempo. Caray. Muchísimas gracias por Gracias a acompañarnos. Y a ustedes, señores, nos vemos mañana. Feliz martes.